ves Liga F? ¿Qué le falta bajo tu criterio, tú ahora que estás en un puesto viéndolo todo un poco de forma organizativa? Bueno, le falta, yo creo que le sobran 2 equipos. O sea, sinceramente creo que la liga tiene que ser más corta. ¡Hola a todos! Que sepáis que le he dicho a la persona que tengo a la derecha, en plan, decimos hola a todos y se ha quedado como, ah, vale. Como si fuera mi ¿De primera verdad vez tú has visto viéndolo? alguna vez el patio? Sí, claro que lo he visto. Claro que lo he visto. ¿Primeras? Es la primera vez que estoy. Primeras sensaciones, el otro día fue Maika, hoy eres tú. Primeras sensaciones en este sofá amarillo. Oye, que mola mucho. Habéis montado coqueto, un local muy chulo. Sudor Muy nos chulo. ha costado, ¿eh? Muy bien, muy bien. Se ve muy bien en vídeo y en persona no defrauda. O sea, muy bien. Mis 10. Muchas gracias. Vale. Enhorabuena. Y hoy tenemos a una invitada muy especial y diferente. Es verdad que la última vez que salimos de nuestra zona de confort fue con Moi. Y bueno, el programa estaba muy bien, pero todo lo que vino después fue un Muy bien, poco oye. extraño. Pero hoy también nos hemos alejado del verde, por decirlo de algún modo, no mucho, pero con un perfil diferente. Y es que hoy está con nosotras Reyes Belver, la directora de fútbol femenino de la Federación. Hola. Hola, bienvenida. Hola a todos. Hola a todos. Bienvenida. Muchas gracias. Oye, muchas gracias a ti, a Poki, a Alma, a todo el departamento de comunicación de la Federación por hacer posible que hoy estés aquí. Y te pregunto lo mismo que Andrea, sensaciones de tu primera vez en el sofá amarillo del patio. Es raro estar aquí desde este lado, ¿no? Espero que os portéis bien conmigo. Sí. ¿Cuándo nos hemos portado mal nosotras? Oye, Bueno. ¿Cuándo nos hemos portado mal? ¿Cuándo? Nunca. Podemos nunca. hablar de algunas decisiones que hemos tomado. Bueno, pero son gajes de... Sí, está dentro de Ahí hombre, es de la salsa, profesión. es la chicha de... Sí, sí, sí. Claro, tenemos que estar De los esto. periodistas ahí para apretaros un poco y ya está. Está Es bien, todo- está bien. todo No, sano. pero está nada, muy bien, muy contenta de estar aquí y bueno, que lo pasemos bien. Espero no ser muy aburrida porque claro, No, tenéis este perfil es diferente, No, pero no te bueno, preocupes. algo sacaréis. No te preocupes. Lo primero que queremos preguntarte, Reyes, es verdad que nosotras te tenemos súper localizadas y el público en general de fútbol femenino también, pero una breve carta de presentación de quién es Reyes Belver. Pues yo soy abogada de Derecho Deportivo y especialidad en fútbol. He trabajado toda mi vida como abogada porque bueno, tengo mucha pasión por el fútbol que me viene de familia, especialmente de mi padre, pero que bueno, ya pues niños y todo, lo vivimos todos en casa el fútbol y hice Derecho por vocación, entonces juntar las dos pasiones, la verdad que era un sueño y lo conseguí formándome, estudiando Derecho Deportivo y me dediqué a eso pues toda mi vida profesional. Entonces mi carta de presentación siempre va a ser, yo siempre soy abogada y creo que nunca lo voy a dejar de ser. Y ahora pues estoy desde otro lado, pero lo vivo desde la misma manera. Ahora desde una institución, desde la Federación Española de Fútbol, pues trabajando en fútbol femenino, que los últimos años me he especializado 100% en fútbol femenino, aunque empecé haciendo fútbol masculino, porque bueno, los abogados y las abogadas, la verdad es que antes no sé, solicitaban sus servicios para el fútbol femenino y ahora ya sí, entonces he ido viendo esa evolución y me fui especializando en deporte femenino y en concreto fútbol femenino hasta llegar ahora a la federación. ¿Y por qué tomas esa decisión de acercarte al femenino? ¿Hay algo que ocurra en concreto o simplemente es casualidad que termines tan metida en el fútbol femenino? Pues hay como dos situaciones, ¿no? La primera es un poco más personal por temas de igualdad, porque al final yo siempre, desde mi punto de vista como abogada en el fútbol, que hay muy pocas mujeres y he sido de las pocas mujeres que trabajamos en fútbol, en derecho deportivo, siempre he tratado de contribuir un poco a las desigualdades desde el punto de vista jurídico y asesorar un poco para que el fútbol fuese más justo. Y de ahí, pues luego, personas cercanas a mí me lo recomendaron hace años. Yo recuerdo eso, 2018, 2017... abogados con los que he trabajado siempre me decían te tienes que dedicar al fútbol femenino. Hay como esas dos situaciones, más de igualdad, que creo que todas tenemos un punto ahí Sí, con el total. fútbol femenino de igualdad, ¿no? Y darle el respeto que no tuvieron y trabajar por eso. Y luego de ámbito profesional, pues que hubo gente que lo vio en mí. Entonces, bueno. Bueno, no se equivocó, Desde luego. No O sé, sea, por ahora va bien. lejos has llegado, o sea, porque Eso mira ahora es. dónde estás. Y claro, sabemos, por ejemplo, pues que has ayudado a muchas jugadoras, entre ellos a Sandra Paños cuando se fue a México. ¿Dónde nace tu relación con las jugadoras? ¿Cuál es tu primer contacto con las futbolistas?
y entiendo que tendrás anécdotas para aburrir, no sé si nos puedes contar alguna. Hay muchas, pero no las puedo contar. Eso ya sabéis que como abogada no se pueden contar. Nada. Y ahora como Hemos directora, traído a aún una menos. abogada encima. No, Claro, lo he dicho antes, digo, a ver si por los temas conseguimos. legales nos va a ganar. Pero No, hay ¿cuál es muchas, el hay primer muchas. contacto con una jugadora? Bueno, con algunas entrenadoras sí que tengo los primeros trabajos o asesoramiento. Es verdad que si soy sincera, la mayoría eran no remunerados cuando empiezo a asesorar en fútbol femenino. Algo no suena, ¿eh? No remunerado no fútbol cobraba. femenino. Sí, y lo hacía verdaderamente porque había mucha injusticia y había pues conocidas que te pedían asesoramiento, ayuda, igual que familiares que eres abogada y te preguntan otras cuestiones, pues intentar ayudar ahí. Y un poco el boca a boca, pues sí que es verdad que empecé un poco más con alguna entrenadora y el boca a boca me llegó a algún asesoramiento, pero ya te digo que nada profesional, porque era como muy para ayudar y que al final los salarios son los que son y no podían casi ni permitirse una abogada. Pero cuando empiezo a asesorar a FUTPRO, al sindicato de jugadoras, ahí claro, tiene la mayoría de las jugadoras de la selección absoluta y claro, pues de golpe empiezas a hacer un asesoramiento como muy general de selección y ahí ya con las reuniones que hacíamos, que muchas luego ya eran personales, otras eran online, pero hacíamos mucho seguimiento y era una época en la que había que resolver muchísimas dudas de sus condiciones de la selección, que es por lo que yo empiezo un poco a trabajar con FUTPRO y como me contrata Amanda. Y a raíz de ahí, pues igual que en otros clientes, al final la relación abogado-cliente es muy, muy, muy de confianza y ya pues empiezas a tener una relación más cercana de, pues para otras cosas te empiezan a llamar y empiezan a confiar en ti y así empieza un poco la relación con jugadoras un poco más reconocidas de España, es por el sindicato, ¿no? Cuando escuchamos asesoramiento y selección, yo creo que igual el primer flash que nos lleva a todos cuando apareces un poco en primera línea y tu nombre se empieza a conocer más fue por el conflicto de las 15. No sé si tú lo recuerdas como, o sea, quiero saber cómo lo recuerdas y sobre todo que nos cuentes un poco qué líneas rojas, qué fue lo más complicado en todo ese asunto, que fue algo que puso el fútbol femenino y a la selección en primer plano nacional. O sea, habría programas, telediarios, programas nocturnos de radio, o sea, fue una cosa brutal. Bueno, es verdad que para los abogados estar un poco en el foco no es lo habitual, ¿no? O sea, yo he llevado algunos asesoramientos y que no tiene que salir a la luz quién es el abogado o la abogada, y esto fue un poco nuevo para mí en este sentido, porque sí que es verdad que de repente pues eras una persona más importante cuando en realidad pues no eres la más importante, ¿no? Entonces sí que gestionar eso también fue un poco como... Yo creo que nos pasó a todos, ¿no? Sí, porque el fútbol femenino en general que fuéramos habría... también como protagonistas, los desde nuestro lado periodistas. fue lo mismo, en plan, Sí. siempre hemos estado como metiditos en una cueva y de Sí. repente... O buscaban de repente, oye, periodistas especializados en fútbol femenino, gente que sepa fútbol femenino para hablar de las jugadoras y que nos cuenten de dónde viene está todo pasando? esto. Total. Entonces de repente Sí, empezamos como a salir y bueno, siempre pues habíamos estado ahí y vosotras estabais ahí, ¿no? Entonces fue como de repente de 0 a 100, ¿no? Entonces gestionar eso fue... Porque claro, yo también tenía otros clientes, o sea, yo no solo trabajaba para FUTPRO, yo tenía otros clientes de masculino también y trabajaba como asesora externa para FIFA, o sea, había también, yo no formaba parte del sindicato, ¿no? El sindicato, la presidenta era Amanda y yo era una abogada que contrataban para unos asuntos concretos, pero al final pues era mi cliente, entonces ese foco fue un poco, oye, ¿qué pasa aquí? De repente esto es importante y antes no, pero en las 15 yo no estuve tanto porque las 15 fue un poco... Ellas, por libre, el inicio de todo un poco el conflicto, pues fueron ellas mismas las que decidieron empezar a hablar con la federación y mandar ese famoso correo y todo. Y es verdad que cuando ya se empieza a gestionar todo el foco mediático, ahí ya acuden al sindicato
como grupo, y ahí Amanda después me avisa para decir, oye, pues mira, tenemos que ir viendo las implicaciones también jurídicas, pues de no asistir a una convocatoria de la selección, quiero que se lo expliques tú. O sea, yo ya entro un poco con el conflicto empezado claro. y para darles también un poco de tranquilidad y explicarles las consecuencias jurídicas. Y bueno, hicimos bastantes reuniones. Yo recuerdo en ese momento, pues bueno, yo siempre soy bastante, trato de mediar y evitar conflictos, resolver conflicto, que estén tranquilas, que los clientes estén tranquilos, de que tengan confianza, ¿no? De que queremos lo mejor para ellas. Y ahí en ese momento que había mucho ruido mediático, de a lo mejor pues también opiniones de gente que a lo mejor no sabía de lo que se estaba hablando, pero opinaba, pues a ellas les llegaba todo. Entonces, gestionar eso también me parece importante, de vosotros tomáis la decisión, que sepáis la información, sobre todo la parte legal, pero la decisión la tomáis vosotras. O sea, no la puede tomar una abogada nunca puede tomar la decisión por el cliente, le tiene que dar todas las herramientas, le tiene que dar el asesoramiento y luego que ellas tomen esa decisión. Porque yo, como siempre he trabajado mucho en internacional, pues ahí Amanda sí que me contrata para ver cómo están otras selecciones, las relaciones con FIFA y para hacer un proyecto más de, oye, vamos a tratar a la selección como merece y hacer pues, protocolos, todo el tema también de maternidad, de los hijos menores, pues un poco hacer todas esas cuestiones. Ahí sí que estoy ya más yo 100%. Claro, porque ahora, Reyes, ya llevas más de un año en el puesto. Te queríamos hacer 2 preguntas. La primera, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo es el día a día de Reyes Belvé? Porque yo creo que desde fuera sí que llama la atención, en plan, vale, directora de fútbol femenino, pero ¿cuál es la labor? Y después, cuando tú llegas a la federación, Reyes, ¿qué federación te encuentras y qué piensas que es lo más urgente que hay que cambiar? O si igual no había nada que cambiar, pero ¿qué panorama te encuentras? Bueno, el día a día es muy intenso y diferente cada día, que esto también es algo que me encanta, ¿no? Un día pues estás preparando partidos, otro día estás haciendo más una campaña de promoción de fútbol femenino, otro día pues estás en reuniones con clubes, federaciones de ámbito autonómico, o sea, viajas, puedes ir a un comité de UEFA, o sea, es muy, muy variado y es muy intenso porque no se para, ¿no? Siempre hay algo que hacer y eso es muy bonito. Entonces, bueno, hacemos desde el departamento de fútbol femenino un poco de todo. Es un departamento también un poco complejo en el sentido de que tiene todo y no tiene nada. Porque, claro, al final dices competiciones, sí, pero también hay un departamento de competiciones y trabajamos en conjunto. Entonces, las competiciones femeninas las gestionamos, pero con competiciones y lo específico del femenino, pues nosotros ponemos un poco como esa dirección o esa estrategia y sumamos al día a día de lo que es la competición regular o con el masculino, ¿no? Final de Copa de la Reina igual, pues hay cuestiones que son como de otros departamentos, también está operaciones, eventos, entonces tenemos que coordinar con todos, pero luego tenemos también que nosotros proponer nuestra propia estrategia para fomentar el femenino, ¿no? Entonces es un trabajo de todo, pero a la vez que tampoco puedes decidir tú sola. O sea, es muy colaborativo, muchas cosas, de y muy reuniros transversal. con... Y es muy bonito por eso, porque al final pues, ves todas las áreas de la federación, trabajas mucho en equipo y tienes muchos recursos. O sea, yo tampoco estaba acostumbrada a esto porque tenía mi propio despacho, tenía que hacerlo todo y he sido 16 años autónoma, entonces estoy muy acostumbrada Claro. a buscarme la vida. Total. Para ti, ¿qué era lo más urgente que había que hacer? Cuando tú llegaste dijiste, aquí tengo que poner mi foco, al menos los primeros meses. Hablar ¿Qué era? de fútbol. Bueno, claro, sí. Madre mía, escuchamos tanto esa frase Desde durante luego, tanto tiempo. Hablar Era solo de fútbol. Hablar de fútbol. El objetivo era hablar de fútbol, Y claro, que creo que está conseguido. Para hablar de fútbol había que hacer una labor... para poner el foco en el fútbol tenía que haber un caldo de cultivo de un buen fútbol y de que la federación por fin diera pasos al frente para que se hablara solo de fútbol. Es que no era que se hablara, evidentemente pasaron cosas con las 15, lo del Mundial y demás, pero era como que no se hablaba de fútbol porque la federación tampoco ponía el foco en el fútbol durante muchos años. Sí, porque yo creo que quizás faltaba como el plan, ¿no? La base, el plan de hacia dónde vamos como Federación Española y qué queremos de fútbol femenino en España. Entonces,
había muchas cosas. Es verdad que tengo que decir que me has preguntado qué me encontré, pues me sorprendió, porque sí que es verdad que me encontré mucho más femenino de lo que veía desde fuera. Yo también era muy crítica, pues como somos todos desde fuera, con las instituciones y pues no se hace nada con el fútbol femenino, nunca se tiene en cuenta el fútbol femenino. Y luego cuando estás dentro te das cuenta de que sí que hay mucho trabajo y sobre todo me di cuenta de que hay muchas personas en la federación que llevan años trabajando por el fútbol femenino y quizás lo que les faltaba era como organizarse, ¿no? Este plan de departamento, este objetivo, pero tenías ahí el talento, la esencia, ¿no? Y luego había también pues mucho trabajo hecho que quizás no es visible porque quizás fallábamos en comunicarlo o en ser más transparentes, que esto es algo que también creo que se ha cambiado mucho. Ahora pues somos muchos más transparentes en lo que hacemos, informamos más, hacemos muchas más cosas, lo publicamos, o sea, creo que hay también mucha más relación y comunicación con clubes, con federaciones, también con la prensa. Entonces, bueno, hay más cercanía y esto era importante, pero trabajo había. Entonces, a mí me sorprendió muchísimo preguntando por cosas de, oye, vamos a hacer esto. No, si es que eso está. Es que hay un borrador de esto. No, y es que, pero que no salía pero que adelante. no salía a la luz, ¿y por qué no lo no- hacemos? No, pues faltaba como esa organización, ese plan y pues motivar también a la gente de, bueno, ya estamos en otra época, en otros tiempos y vamos a trabajar bien por el fútbol. Y una vez que ya conocemos un poquito más a Reyes, tu rutina, la federación y demás, te vamos a plantear varios temas de actualidad, ¿vale? Algunos serán de actualidad y otros ya no tanto de actualidad, ¿vale? El primero, por ir a lo más reciente, Turquía. Turquía. O sea, Turquía ha dado mucho que hablar, ya lo sabes. Por suerte todo salió bien, España ganó, el viaje sin ningún tipo de problema. Pero yo te quería preguntar, Reyes, ¿hasta qué punto la selección como equipo o la federación como ente se podía negar a ir allí? ¿Os lo llegasteis a plantear? El no vamos y ya está. Sí, evidentemente valoramos todos los escenarios y también con la parte, bueno, jurídica. Hablamos con UEFA, hicimos yo creo que todo lo que había que hacer para tener pues, todas las cartas sobre la mesa de todas las posibilidades y valoramos todo por la situación que era, una situación en la que al final el fútbol queda un poco en segundo plano, ¿no? Y nosotros queríamos hacer las cosas bien, nunca íbamos a poner en peligro a nadie, a ninguna persona de la delegación, ni jugadoras, ni staff, ni nadie, o sea, no tiene ningún sentido eso. Entonces el trabajo previo que hicimos fue, si vamos ahí es porque nos garantizan que podemos ir allí y que se puede jugar. Jugó también Inglaterra, entonces esto también fue un poco más complicado de cara a UEFA, de unos sí, otros no. Era un lugar que en teoría no estaba en zona de guerra, pero habían sucedido acontecimientos importantes que al final pues había que los comentamos con UEFA y estuvimos hablando con ellos, pero es verdad que sí nos garantizaron la seguridad y también hablamos con la embajada, estuvimos con la seguridad de la embajada, se portaron todos muy bien allí con nosotras y hubo una muy buena comunicación y al final pues todo salió bien. Pero lo estudiamos todo para ¿echasteis ver. de menos, Reyes, igual algo más de comprensión por parte de UEFA? Que UEFA fue muy tajante. Muy tajante y además dio la sensación como de que tomaba las decisiones muy tarde también. Claro, no Sí, sé fue si todo un echasteis- poco al límite, es verdad, pero porque también la situación creo que merecía estar un poco al minuto, ¿no? Porque cambiaba ya lo visteis un poco con el tema de los misiles, todo eso, cambiaba cada día. Entonces, bueno, no, yo al final, por nuestra parte, creo que hicimos lo que tuvimos que hacer y por parte de UEFA, pues al final pues, ellos sabrán si era la mejor decisión o no. Yo siempre me quedo con esas dudas de cuando hay este tipo de conflictos, pues si el fútbol está por encima de todas estas cosas o no, pero por nuestra parte que no quede de haber explorado todas las decisiones, de habernos comunicado, de haber informado siempre tanto a jugadoras como a cuerpo técnico, haberlas escuchado. El presidente fue el primero que estuvo allí, explicó, viajó y Sí, siempre estuvo. Entonces, muy bien ese gesto por parte del yo creo del que esto es lo presidente, más sí. que nosotros al final ante una situación muy complicada que intentamos reaccionar de la mejor manera y ya UEFA pues tiene que ver Total. cómo si reaccionó bien o no. Es verdad que luego allí el partido, yo viéndolo, me parecía era
Surrealista, ¿no? Sí, En era plan, una sensación muy de estas frío, que no vas a muy- olvidar, ¿no? Porque estás jugando contra Ucrania, Es que además eso. con lo que es esa selección, que la verdad es que merece la pena. Me dio pena porque sé que ibais Sí, a estar con ellas. perdimos el vuelo, perdimos el hotel, perdimos la Una historia- oportunidad. Es una historia que tiene que ser contada Sí, algún sí, día. estuvimos Íbamos a a- estar con ellos, pero bueno, hablando ya lo haremos. con la responsable de fútbol femenino, que también con lleva Anastasia. que lleva un año también, y intercambiando ahí maneras de trabajar, y es muy complejo. O sea, nosotros al final, por todo lo que nos podemos llegar a quejar aquí en España, pero somos privilegiadas también, Desde ¿eh? luego. Y ves eso, y en Turquía jugando, en un momento de guerra, y dices, ¡guau! O sea, esto es como muy... Como estás un poco disociado, ¿no? En plan, Sí, ¿qué hago o aquí sea, jugando al sí, fútbol, Sí, la no? verdad sí. que sí, Yo la tuve verdad una que sí. sensación un poco como, esto está fuera de... ¿Tú a título Contexto. personal querías ir? O sea, a ti si llega a depender de ti esa decisión, ¿tú en ese momento querías ir? Bueno, yo creo que el partido se podía haber jugado en otro momento porque el calendario lo permitía. permitía. Entonces, yo sí me garantizan, como en este caso, la seguridad y tal, pues obviamente no tengo ningún problema en ir, y fui, y no tuve nunca ninguna sensación de miedo. O sea, sí tengo que reconocer que no tuve esas dudas porque fui viviendo todo el proceso y ese seguimiento, y vi que, hablando Sí, también pero que si te con la hubieses podido embajada... quedar en España te No, hubieses yo lo que vi querido. es que a lo mejor no era el momento Era de un jugar el momento muy partido. delicado, Eso es. sí, Pero sí, por lo todo el era. contexto que Total, había, sí. no tanto de que tuviésemos miedo, que hubiese pasar nada, sino por eso que os digo, de que al final el fútbol hay veces que también tiene que parar, ¿no? Sí. Total. Pero bueno. Uno de anécdotas. los puntos, antes has hablado de la federación que te encontraste, desde fuera, yo creo que uno de los cambios más radicales que hemos visto ha sido el cambio audiovisual. O sea, cómo precisamente, es que además es curioso porque tú has hecho hincapié en eso, cómo se ha abierto la federación a enseñar lo que pasa dentro. El día a día con las jugadoras, la limpieza audiovisual de las redes sociales de la federación, de la selección, es brutal. O sea, no sé si en esto ha habido que hacer mucho hincapié o era algo de lo que nos has dicho antes que ya estaba hecho pero no había dado el paso adelante. Sí, bueno, ahí es en esa colaboración de departamentos, pues es lo que hablábamos con comunicación, pues en estas reuniones de qué podemos hacer, de tal, pues ellos mismos están haciendo un trabajo, y con también las listas de la seleccionadora, dándole una vuelta a todo, enganchando más con otro tipo de público. Yo creo que al final forma parte de esa estrategia que queremos de fomento de fútbol femenino y de acercar y de ser más transparentes y de hacer cosas distintas, que luego cada departamento lo ha sabido reconducir a su área de experiencia y con sus profesionales. Entonces, la suma de todo, al final. Eso es. Bueno, viajamos a Suiza. Iba a decir campeonas, ojalá campeonas. Subcampeonas de Europa, una muy buena Eurocopa a nivel de juego. Lo único que faltó fue ganar la final, que bueno, no es lo único porque es lo más importante, pero a las pocas semanas decidís prescindir de Montse Tomé. Es verdad que, bueno, ya ha dicho en varias ocasiones, cuando ha tenido entrevistas y demás, que no llegó a entender muy bien los motivos desde fuera nosotros, por mucha información que hubiésemos tenido y demás. Es verdad que también tenemos la sensación de que no se llegó a ser realmente claro o no cuajaron demasiado esos motivos en la opinión pública de, oye, ¿se prescinde de Montse por esto? ¿Por qué se prescinde de Montse Tomé? Bueno, no se renueva. Bueno, no se Eso renueva. es, sí. Vale. Los tecnicismos sí, de ahí está la letra el pequeña de detallito, los abogados. el detallito. No se renueva. Sí, hombre, es que pero no es lo verdad mismo. eso. No, eso toda la razón, sobrepasa. O sea, toda la No es el lo contrato mismo, está- y sí. esto Vale, fue no se renueva. lo primero que yo iba leyendo, y decía, es que no es lo mismo, no es igual que prescindir de una persona Sí, es que verdad. pueda tener un proyecto, o unas personas que puedan tener un proyecto, a terminar como un ciclo, ¿no? Entonces, al final, ese es un punto importante. Al final nosotros hicimos un trabajo muy también de equipo. O sea, no se tomó la decisión únicamente ni por mí, sino que hicimos también, que bueno, salió todo, se filtró todo, que esto también es muy, no sé, de fútbol femenino, a ver si lo cambiamos. No sé, tenemos Pero estaba que yo comer de hablando algo, y- es que si no... Estaba Claro, yo hablando y nosotros tenemos que estaba, rascar. Te llamo estaba Monse, perdón, Reyes. retransmitiendo al momento en redes sociales, ¿no?
Pero bueno, al final es un trabajo de parcela deportiva con una finalidad de cómo quieres que trabajen los técnicos y qué tipo de perfil técnico quieres para la federación en un proyecto deportivo nuevo que comienza ahora con otras personas diferentes y con una etapa diferente de cara a trabajar para el Mundial, ¿no? Al siguiente Mundial. Entonces, todo proyecto nuevo tiene una manera de trabajar y los perfiles no es que sean mejores o peores, es que tienen que encajar en la manera de trabajar, en esa metodología que nosotros ahora estamos desarrollando, porque tampoco había una metodología de selección, ¿no? Y esto es uno de los proyectos que con María Pri pues, está elaborando, qué tipo de jugadora es la jugadora de la selección española, desde la base a la élite. Y todo tenía que estar muy, muy coordinado. Y lo que veíamos también es que teníamos que tener todos los técnicos que trabajasen de la misma manera para trabajar en esa metodología. Entonces es verdad que por eso es una renovación un poco completa, porque no era cambiar unas piezas, sino era trabajar en una metodología más uniforme y sobre todo le dimos mucho hincapié a la base, porque al final una base fuerte son las que van a llegar luego a la absoluta, a la élite, y ahí tenía que haber una manera de trabajar muy determinada. Entonces, fue una decisión estrictamente deportiva, de planificación de cómo se quiere trabajar de cara a una siguiente etapa y determinar un ciclo. O sea, yo sé que Monse no entendía algunas cosas, lo estuvo diciendo, pero creo que también conmigo siempre fuimos muy respetuosas ambas. Yo respeté siempre su trabajo, como no puede ser de otra manera, y yo siempre fui muy, muy transparente en ese sentido. Entonces, lo que es mi parte sí que quedó bastante claro en el sentido de que llegas, es un ciclo y trabajas en un proyecto. Y bueno, al final es normal que ella pueda entender, no respetar, pero bueno, son ciclos, no se prescindió, simplemente no se renovó y todo el tiempo que estuvo pues se agradeció por todos, tanto por el presidente, tenía muy buena relación, entonces bueno, yo creo que su etapa pues fue positiva y nunca se ha dicho lo contrario, entonces bueno, es empezar otra nueva etapa. Se llegó a hablar, después de todo lo que había pasado con el anterior seleccionador y demás, de que las futbolistas habían vuelto a formar parte de la decisión y demás. Mon se lo negó en varias entrevistas, Sí, en lo que a ti respecta. Igual, de hecho, ¿no? es que las jugadoras es que ni lo sabían. Ni lo sabían, exactamente. Sí, eso fuimos muy, muy cuidadosos con ese tema de tomar las decisiones a nivel federativo, a parcela deportiva, los que trabajamos en esto, y no tenemos por qué contar con las jugadoras para tomar decisiones federativas, ¿no? Entonces, bueno, esto sí que luego podía salir, pero ellas mismas lo dijeron que ni siquiera lo sabían, ¿no? Ni se tenían que pronunciar, y de hecho luego cuando se enteraron pues las respuestas eran pues esta entrenadora o será otra, y nosotros lo que queremos es ir a la selección, claro. Y quien esté, lo importante es que las condiciones sean buenas, el trabajo sea profesional y eso es lo que tiene que primar, ¿no? Ya luego el nombre o quien sea, pues bueno. Total. Y Reyes, ¿llegasteis a entender, tú como máxima responsable del fútbol femenino en la federación, llegaste a entender las críticas hacia el nombramiento de Sonia? Porque es verdad que cuando conocimos que era Sonia Bermúdez, la sensación que daba era como, vale, otra persona de la casa, otra persona sin experiencia en un banquillo en la élite. No sé si esas críticas calaron en la federación, si de repente cuando se anunció dijisteis, la opinión pública no le ha sentado demasiado bien, periodistas, demás, no sé cómo, si las llegasteis a entender. Sí y no. Por un lado sí, porque entiendo que siempre este tipo de decisiones tienen críticas y entra dentro del fútbol, ¿no? Siempre se va a criticar todo y siempre se va a hablar y bueno, estamos habituados a esto, ¿no? Pero por otro lado no lo entendía porque no entendía, me parecieron incluso algunas faltas de respeto hacia Sonia, que creo que al final en fútbol es una referente, y no me parecía tampoco mal el tema de que fuese de la casa, en el sentido de que fuese alguien que conociese la selección, porque al final no es un club. Entonces, sí que creo que esto era muy importante de entender, que no estábamos buscando una persona para entrenar en un club con una experiencia dilatada en banquillos, que ojo, en fútbol femenino tener mucha experiencia en banquillos es muy difícil, porque estamos hablando de una
carrera profesional corta, ¿no? Tú puedes haber entrenado, pero Sí, bueno, a tiene nivel menos recorrido. de élite profesional no hay tantas, o sea, tenemos que esperar un tiempo. Entonces, era una crítica un poco más de fútbol masculino clásico, que tiene como más años de recorrido. Decía, tiene experiencia, pero ¿cuánta experiencia hay en el femenino? O sea, seamos también un poco sensatos con lo que decimos. Y luego también pensar que no es un club, que es una selección. Y se trabaja de una manera muy diferente. Y por eso el complemento de Iraya. Porque Iraya, su experiencia es 100% club y es importante que haya experiencia de ambos sectores dentro de una selección. Pero no se puede perder el foco de la selección. Y una entrenadora que su experiencia con títulos incluido, que esto también se quedó ahí como sin recalcar, pero Sonia al final iba a ganar y lo sigue haciendo, viene, gana, pues creo que merecía un respeto por eso y su experiencia era 100% en selección. Y es que es muy diferente trabajar y lo pueden decir todos los que cambian y David Aznar también, Emila, estuve hablando con ellos hace muy poco, que hacemos reuniones y siempre lo dicen, es como qué cambio, ¿no? De club a selección, pero qué bonito es trabajar en una federación y ya no Mila el otro día me lo dijo, yo ya no me vuelvo a un club. Al otro lado, me dice, ¿no? esto me parece diferente y muy motivador y está todo por hacer. Entonces, me sorprendió un poco eso porque me pareció muy de crítica típica de fútbol masculino, ¿no? Es como, esto no es lo nuestro, entonces no lo entendí. Y por otro, que no se pensaba más allá de decir, es que estamos en una selección, no en un club. ¿Y a quién quieres contratar? Pero también no hay un punto de satisfacción en que la crítica cada vez en el femenino sea, como lo has dicho tú ahora, más del masculino. O sea, también va un poco en estar en el foco, en que somos campeonas del mundo, en que la gente va con España, quiere lo mejor para España y ve que una generación tan brillante de futbolistas tiene que estar dirigida por alguien también, y que Sonia de momento, nada que achacarle. Entonces yo creo que eso también es algo positivo, ¿no? No sé si esto se pensó cuando, o sea, no sé hasta qué punto se tuvo claro desde el minuto 1 que era Sonia. No sé si aquí hubo conversaciones con las futbolistas, si absolutamente nada. No, con futbolistas nada y siempre fue Sonia. Y de hecho, Iraya también estaba ahí para la selección, porque era una persona que, bueno, los que trabajáis en fútbol femenino sabéis que sí, es muy válida y en cualquier selección te puede funcionar, ¿no? Una Iraya, es una Iraya en tu equipo, ¿no? Pues yo sí. no sabía para qué, pero quería Iraya, ¿no? Hay determinados perfiles y personas del fútbol que necesitas, no sabes dónde, pero que las necesitas. Y ese trabajo al llegar y con María Pri pues lo hicimos de, oye, pues si tenemos la oportunidad pues, o en un futuro, pues esta persona puede ser muy buena o cuando esta persona pueda estar libre la podemos también. O sea, que nosotros queremos al final los mejores profesionales en la federación, ¿no? Y por eso es tan bonito ese reto ahora de poder Pero nunca fue opción 1. Iraya nunca se os pasó por la cabeza. No, y Sonia siempre fue. No hicimos casting, esto también lo he dicho en alguna entrevista, porque sí que se especuló mucho de que había entrevistas o que hablábamos con otros tal. No, fue mucho más natural que eso, porque de hecho es que se respetó a Monse y los tiempos eran los que eran y no estaba hablándose con nadie mientras que el contrato de Monse estaba en vigor. O sea, hubo un respeto a la seleccionadora. Entonces esto sí que quiero dejarlo muy claro porque no es como un club que a lo mejor sí que hace más casting, hablan con uno, con otro, una oferta económica, tal. Esto no jugamos a eso. Y fue siempre Sonia y además me parece que era lo natural por el trabajo que llevaba haciendo en sub-23, en inferiores y el conocimiento que tenía de fútbol, que era algo también muy importante, la metodología de trabajo, encajaba con el proyecto, lo presentó María Pri con un estudio y un análisis y bueno, pues se apostó por ello y nos ha salido muy bien. Entonces al final hablan los hechos. Y hemos hablado de nombres propios, de Monse Tomé, de Sonia Bermúdez. Te queríamos también preguntar por Vero. Porque al final, ¿dónde nace ese Vero? Hubo un momento de su vida en el que no quería saber absolutamente nada de todo lo que tuviese que ver con la selección, federación. Además sabemos todos que siempre es muy crítica respecto a todo lo que sucede en el fútbol femenino, para bien o para mal. Pero ¿en qué momento, de dónde nace ese acercamiento con Vero? Si es ella, si sois vosotros, ¿cómo funciona todo eso?
Bueno, como jugamos en Galicia, casi prácticamente cuando llego, fue un poco el primer partido. El primero fue en Levante, pero ahí estaba, justo acababa yo de llegar, y el primer partido que más empezamos como a organizar ya con la nueva estrategia, la planificación nuestra, pues coincidió Galicia, ¿no? Y uno de los pilares que tenemos de trabajo, que lo habréis ido viendo y que vamos a continuarlo, es de cada lugar que vamos, pues tratamos de conectar con la cultura de la región, en su idioma, hacemos muchas actividades alrededor del partido para que casi el partido sea lo último, ¿no? Para trabajar más en aficionados, ¿no? Tenemos que fidelizar, es uno de los objetivos de la estrategia. Todo esto lo tenemos en el plan Eleva, que es nuestro plan estratégico o plan de acción de fútbol femenino, y en cada lugar que íbamos, en ese trabajo coordinado con todos los departamentos que hemos hablado antes, pues teníamos que ver qué actividades hacemos, cómo comunicamos, cuál es el cartel del partido, las jornadas alrededor, que ahí fuimos mucho a la mujer gallega, homenajeando también en gallego, y todo ello pues para que vean que la selección pues es más diversa, quiere conectar con allá donde vaya y que a llenar estadios, ¿no? Para que la gente lo vea, porque al final la gente tiene que verlo. Entonces, claro, en Galicia y en todos sitios, cuando vamos, siempre vemos pues qué referentes tenemos en fútbol en cada comunidad, ¿no? Lo hemos hecho también en Cataluña, en Andalucía, pues en Galicia es Vero Boquete, o sea, es que obvio. Hay más, hablamos con más y hicimos también ahí unas jornadas, hicimos varios actos, invitamos al palco también, que son de las cosas que queremos estar haciendo, ¿no? De ir un poco, darle su sitio a referentes, a pioneras, ¿no? y a incluso mujeres deportistas que puedan ser de allí de otros deportes que no sea fútbol, pero que sean de la región, y conectar, ¿no? Es algo que está dentro de nuestro día a día. Y Vero pues estaba en la televisión, ¿no? Ya tenía que hacer el partido, entonces es verdad que hablé con ella, tengo muy buena relación con ella y obviamente pues la admiro y respeto mucho en fútbol por todo lo que hace y lo que ha hecho. Y me puse en contacto con ella, me dijo que iba a estar ahí, entonces no podía ir a algunos actos que teníamos pensados y tal. Y yo creo lo que más me gustó y cómo fue es que fue todo muy natural, porque obviamente hablé con el presidente, ellos se conocen, se tienen muy buena relación también, ambos son gallegos y se conocen. Entonces fue muy natural, de oye, invitamos a Vero, que lo vea como que esto es otra etapa, vamos a darle normalidad a la situación y que vea también las cosas que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Yo también siento mucho que ella me respeta mucho como profesional y tiene como confianza, entonces como, bueno, pues nos vemos, voy a ver al presi, vente al palco, queremos darte una cosa y fue así, me paso, por supuesto, sí, saludamos, muy poco, sí, no tan planeado de queremos buscar la foto y romper con algo y tal. No, de verdad que fue muy, muy natural, porque ella estaba allí trabajando. El día antes yo no voy a poder ir aquí, pero aquí sí, me paso a saludaros, por supuesto, tengo buena relación con el presidente, pues saludo, veo, y así se gestó un poco la foto, pero que la idea era que ella viese ya cómo íbamos a trabajar, que también viese pues cómo estaba el estadio, ¿no? Que de las cosas que hacíamos, la música de la previa, el valor que le queríamos que vea dar el ya trabajo que está haciendo al fútbol femenino y que vea el cambio. Y lo mismo que he dicho antes, con los hechos, con los actos, como la gente ve y entonces ya se engancha. Y a partir de ahí luego le dimos el premio de Eleva de referente, y ahí sí que fue ya un poco un poquito más, ¿no? Sí, cuando ya pudimos ya pasar página del todo, porque ya fue ya un acto, ya hablando con ella y tal, y de hecho creo que ella dijo en el momento que le dimos el premio, como que hoy no sé si dijo algo así, como que hoy se cerraban las heridas. Y yo estaba con Álvaro, el secretario general de la federación, y nos miramos como muy, muy satisfechos, porque también fue algo muy natural. Ella dijo lo que quería decir. Y lo hicimos también nosotros porque lo queríamos hacer, que merece ese premio de referente, y nos miramos con sensación de satisfacción de estamos por el camino correcto. O sea, estas son las cosas que verdaderamente merecen la pena, ¿no? Pensamos en Vero y claro, nos lleva a pensar en que quizá un poco la asignatura pendiente también de la selección durante tantos años ha sido el tema despedidas, ¿no? Sí. Y esto nos hace pensar en un nombre que está en el aire, que no...
No sabemos si ha sido una despedida o no, que es el de Jenny Hermoso. No sé cómo de difícil ha sido gestionar todo el tema de Jenny y sobre todo te pregunto, igual tú me dices, yo ni idea, esto es de Sonia, pero tuvo un poco olor a despedida lo de Jenny levantando... Aroma a despedida. Sí, levantando la Nations en Madrid, la madrileña del equipo y demás. Hay mucha gente que se pregunta si eso fue la despedida de Jenny. Bueno, ahí no lo sé porque de hecho es trabajo de Sonia, ¿no? Y del cuerpo técnico. Es verdad que yo intento incluso no saber ni la lista, o sea, separo muchísimo eso, lo hacía también con Monse y respetamos las parcelas, ¿no? Y yo creo que mientras que ella siga jugando y sigan viendo su trabajo, pues ella es futbolista seleccionable. Entonces es un poco complicado responder a esa pregunta porque ella no se ha retirado del fútbol, ¿no? Entonces toda jugadora que esté a un nivel, y me consta que siguen porque la verdad que siguen a muchísimas jugadoras de todas las ligas y viajan mucho, este staff viaja mucho a ver otras ligas y a que no se le pierda a nadie. Entonces mientras que esté en un nivel de selección, ella puede ser seleccionable. Otra cosa es que se retire. Entonces, claro, hay que gestionar. Sí. Si ella se retira del fútbol, obviamente hay que gestionar bien esa despedida, que esto es algo que tenemos nosotros clarísimo, ya no por ella, por cualquier futbolista hay que hacer las cosas bien. Igual que os decía, los reconocimientos de pioneras, en actos también de Copa de la Reina, hemos tratado que estuvo aquí Adriana y me acordé que ahí estuvo en uno de los actos que hicimos de Copa. Entonces, bueno, poder conectar con personas que verdaderamente no se ha hecho antes y poner las cosas en su sitio. Entonces, lo de Madrid, pues es que lo de Madrid fue muy emocionante para todo el mundo y además ella como madrileña, pues supongo que lo vivió muy especial, no tanto creo que por una despedida, sino por el partido que fue, el volver a la selección, el jugar, o sea, creo que para ella fue emotivo por muchas cuestiones y ahí la verdad que no creo que nadie estuviese pensando, o sea, lo que es Sonia o las jugadoras en una retirada. Creo que estaban pensando en que estaban ganando un título, en que estaba ese estadio casi lleno, en el ambiente que teníamos, en que era Madrid, en que era una final organizada pues como se merece. No sé, creo que en ese momento los sentimientos eran otros. Pero en cualquier caso, pase lo que pase con cualquier jugadora, desde mi punto de vista y mi competencia o mi responsabilidad, todo se tiene que hacer como se merece y dar el reconocimiento a las profesionales que han dado todo por esta camiseta, ¿no? Vamos ya acabando, nos quedan dos temas por tocar. Uno de ellos es la Supercopa. Porque claro, se ha hablado tantísimo de la Supercopa al final no nos fuimos a Miami, nos fuimos a Castellón. ¿Por qué no se acabó yendo a Miami? Que se habló mucho también de los motivos, del Real Madrid y demás. ¿Por qué no se acaba yendo a Miami? ¿Y sigue siendo una opción viable que la Supercopa se celebre fuera de España? Sí, no fuimos porque si los clubes no lo tenían claro, pues obviamente no queríamos como forzar esa situación porque al final lo hacemos por ellos, básicamente. O sea, la negociación con Miami yo la consideraba, y desde la casa se consideraba muy, muy, muy positiva porque toda la parte económica iba para los clubes, o sea, no era para la federación, y la exposición en Estados Unidos con el fútbol femenino, pues creíamos que es el lugar para poder hacer una competición española, ¿no? La visibilidad iba a ser muy, muy, muy positiva y consideramos que es el mercado o la industria donde tenemos que hacer relaciones, ¿no? Lo seguimos considerando igual, o sea, si ellos tienen algún tipo de dudas, pues no vamos a forzarlo, como te digo, pero seguimos trabajando para convencerles o para mejorar incluso esas condiciones para que sea una competición que verdaderamente pues ya no sea posible, pero entra dentro también de nuestros objetivos, internacionalizar competiciones. Yo creo que ahora el fútbol femenino es un mercado global y que estaríamos totalmente fuera como federación si no explotamos eso o no hacemos alianzas internacionales y no buscamos lo mejor para Pero dentro de eso, o sea, entiendo que no se acaba yendo porque lo que se contó o lo que trascendió era que el Real Madrid no lo veía como un acuerdo demasiado beneficioso para los clubes. Sí, consideran que es una competición que tenemos que asentar todavía más en España, porque es la Supercopa de España.
ahí es que tenemos mucho debate Claro. con internacionalizar competiciones que son propias españolas, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que es diferente a la liga es la liga y es una competición regular y también hay una normativa diferente, o sea, son temas también incluso jurídicos, pero las competiciones o torneos propios que organizamos nos dan pie a explorar oportunidades nuevas, ¿no? Con sponsors distintos, que también eso recae en un patrocinio económico que pueda llegar al club y que sea beneficioso para fomentar el fútbol femenino y que le venga bien al club, ¿no? Entonces, ahí fuera oportunidades mayores a día de hoy que en España, entonces yo creo que no seríamos muy inteligentes si no las aprovechamos. O sea, yo como responsable, mi labor es ponerlo todo sobre la mesa y tratar de traer lo mejor, ¿no? Porque al final ese es mi trabajo, de buscar lo mejor para el fútbol femenino. Por eso elegir el mercado de Estados Unidos. Si luego los clubes no lo ven claro o prefieren todavía que la competición pues sea más, no sé, tenga más experiencia en España o la sentemos más en España, pues seguiremos trabajando en esta línea y a la vez que trabajamos en la otra para volver a ponerla sobre la mesa. O sea, cuando vamos a hablar de Supercopa para el año que viene, mi idea es volver a presentar un proyecto fuera en el extranjero y a ver pues los clubes que deciden. Sí, pero es verdad que tampoco queremos como imponer el jugar en un lugar, en otro. O sea, nos gustaría, es verdad que haber un consenso. Sí, estamos trabajando mucho en esta línea de consenso con clubes y creo que y con la liga también. Y creo que es el camino, ¿no? Porque hemos tenido como muchas épocas muy convulsas de mucho conflicto, entonces, pues, ¿para qué tener más conflicto, ¿no? Intentar mediar y acordar. Porque con Liga F se han limado muchísimo las asperezas. O sea, ahora mismo Sí. es una relación que era imposible imaginarse en el pasado, pero ¿cómo ves la Liga? ¿Cómo ves Liga F? ¿Qué le falta bajo tu criterio, tú ahora que estás en un puesto viendo todo un poco de forma organizativa? Bueno, le falta, yo creo que le sobran 2 equipos. O sea, sinceramente creo que la liga tiene que ser más corta, tiene que haber menos equipos y el calendario que tenemos es a veces insostenible. Y ahí pues lo hemos dicho, o sea, obviamente Pero es no, factible que eso se no cumpla, es sea una realidad. no es la línea que quiere Liga F, pero yo desde cómo veo el fútbol femenino, hablo desde mi opinión, creo que afecta mucho la liga como la tenemos estructurada a día de hoy. Pero eso no quita que tengamos buena colaboración, que tengamos un convenio de coordinación con ellos, de que trabajemos para lo mejor ambas instituciones y que tengamos la mano tendida para trabajar, pero las críticas constructivas también hay que aceptarlas. Sí. Esto es una crítica totalmente constructiva en el sentido de que yo quiero lo mejor para el fútbol femenino y considero que tenemos que acoplar en nuestra pirámide deportiva y en la reestructuración que también estamos haciendo nosotros de primera federación, segunda federación, etcétera, y de los objetivos de fomentar fútbol juvenil y unas edades más tempranas para que no se nos escape el talento ni nada, pues todo eso la Liga F también tiene que entrar para que todo encaje. No puede ir cada uno por un lado y yo creo que el número de equipos es algo a debatir para que nos encaje en nuestra pirámide. Entonces, simplemente es una crítica constructiva de cómo vemos el fútbol femenino, pero que por supuesto ellos opinan de otra manera, trabajaremos como se tenga que trabajar, lo estamos haciendo y bien, pero bueno, yo creo que la competitividad de la liga todavía es asignatura pendiente, hay mucha diversidad entre los equipos, pero esto es un trabajo ya de todo el mundo. Entradas, ¿no? Sí, en los estadios y todo esto, las sí, no es para echarle un poco a Liga F toda la culpa, entre comillas. O sea, creo que es un trabajo muy colectivo de implicación de todos los clubes, de todas las partes, de nuestra parte también ayudar a impulsar esto. Y es más colaborativo, es algo que Inglaterra hace bien, ¿no? De trabajar gobierno, liga, federación. Esto lo hace muy bien y nosotros queremos ir en esta línea de trabajar más en conjunto para apoyarnos. Y creo que también pues, que las audiencias, ¿no? y que vaya... que aprovecho y vamos, digo lo de Tenerife, creo que está haciendo un trabajo espectacular en ese sentido de intentar atraer público, pues este tipo de iniciativas las están haciendo muy bien y yo creo que hay que darle un poco de tiempo
para que la liga pues sea un poco más atractiva y llenemos más campos, vaya más gente y que nuestras jugadoras pues no se quieran ir, ¿no? Que esto al final es algo que nos tiene que preocupar a todos, no podemos estar aparte de esto porque bueno, pues lo veremos este verano a ver qué pasa y tendremos que tomar decisiones para que nuestra liga sea fuerte, porque para nosotros en federación no podemos hacer una federación fuerte, una selección fuerte, no podemos llenar o casi llenar un metropolitano y luego que de media de las asistencias de la liga sean 1000 y pico personas. Sí, parece que viajan a dos velocidades diferentes. Claro, o sea, esto yo lo tengo clarísimo, que tenemos que ayudarnos para que vaya a la par, porque al final es el fútbol español y lo que se ve fuera y no entienden es cómo la selección puede llenar y son las mismas jugadoras luego, al final, son nuestras jugadoras españolas. Entonces ahí tenemos que intentar trabajar más para que la liga sea fuerte porque a todos nos interesa. A mí me interesa una liga fuerte, por supuesto. La última que te hago por mi parte es Son Moss. Hay mucha gente preocupada con que haya más ingleses que españoles. Evidentemente entiendo que la federación ahí va a hacer un trabajo de no dejar entrar a ningún inglés, de prohibir la entrada a los ingleses. Podemos hoteles súper caros durante el pasaporte. Bueno, sí, pero yo tampoco me preocuparía tanto. Al final creo que también hay muchas ganas de fútbol femenino ahí porque tenemos a grandes referentes y embajadoras desde luego. Nos pidieron ir a Mallorca y creo que va a ser bonito estar allí, es muy buen estadio, hay mucha implicación de todo el mundo, entonces también hay mucho club femenino, la federación allí también pues muy volcada, entonces bueno, vamos a trabajar muy bien en esa parte, obviamente va a haber muchos más extranjeros que en otros partidos de la selección, pero bueno, creo que nosotras somos más ruidosas, así que intentaremos ahí, ¿no? No sé, pero bueno, no podemos controlar todo, pero sí que vamos a intentar que lo llenemos más con los nuestros, ¿no? Ojalá que sí. Pues nada, Reyes, yo creo que hemos tocado absolutamente todos los temas, no nos ha quedado ningún tema del que hablar. No sé, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras. Bueno, claro. Es verdad. A ver. 2 cositas. ¡Qué guay! Cómo mola invitados que traigan ¡Anda! regalos. ¡Ay, qué bonito! Bueno, el de la final. El de, como sabéis que hacemos, las láminas y los Qué guay, carteles. vamos a enseñarlo. Este os he traído el del Metropolitano. El del Metropolitano, donde Oye, se qué juntan las guay. estrellas, que estaba todo el Metropolitano vestido de estas imágenes Va a con quedar la frase genial por y todo. aquí, ¿eh? ¡Qué guay! Además tiene chulo. toque de amarillo. Sí. Os queda bien, os muy queda del bien. patio. Sí, además tenemos el de Aitana, el de Alexia Alexia y Atenea. Ahí es que los compañeros también de diseño y de marca. Oye, en qué la guay. Es que federación, hemos hablado de lo del marketing, es que tú ahora llegas Muy a las chulo. ciudades en las que juegan y sabes que juegan, pero está todos los carteles. Eso y es uno de los... un y trabajo bonito. muy currado. Les tengo locos además porque haga un cartel de cada sitio Qué guay. y pensar un poco esa frase que enganche. Y la verdad es que hacen un trabajo muy bonito y bueno, pues que también Qué lo guay. tengáis por aquí para... Sí, lo vamos, detalle más chulo. lo vamos a colgar ahí seguro. Y luego pues nuestras pulseritas. ¡Hombre! Estas las estrenamos ¡Qué guay! Muchas gracias. en Barcelona con el lema de Más que Fútbol. Oye, y esta la vamos a dejar por aquí, qué guay. Oye, qué bonita. Y un Qué texto más que bonito. tiene la Jodorado, caja de campeonas del mundo. A ver. Nada, porque consideramos que el fútbol femenino es más que fútbol, El ¿no? fútbol femenino es más que fútbol. Impactamos, cambiamos, cuestionamos, Que yo no unimos, había leído el soñamos, mensaje. jugamos, creemos, luchamos. Yo me había Siempre quedado con la... a por la victoria juntos. Niños, niñas, mujeres y hombres. Ponte la pulsera y súmate. Somos más que fútbol. ¡Qué guay! Te ha Ay, quedado qué cuña Qué de buena, radio, qué ¿eh? buena iniciativa. Sí, la verdad que me ha quedado muy bien locutado. Muchísimas Nos enseñar gracias, también. Reyes. Muchas gracias, Nada, Reyes. vosotras. Y enhorabuena por el trabajo, de verdad Gracias. que los que estamos fuera, aunque sigamos criticando, porque yo creo Sí. que la crítica siempre es buena, es Eso necesaria Reyes nunca para seguir va a avanzando. desaparecer. Y aunque Sí, se sí. nos sigan filtrando cosas, que es muy necesario que contemos cosas. No, de verdad que se ha visto de forma muy positiva el cambio de la federación y enhorabuena por el trabajo porque es muy positivo, yo creo, para todos. No, gracias. Y que sigáis dando estos espacios porque al final son muy necesarios hablar de fútbol femenino y bueno, pues con las invitadas que vais y los invitados que traéis. Lo nuestro no nos cuesta, ¿eh? Pero sí, hay ahí que vamos. seguir. Entonces, nada, Sí. que sigáis, mucha suerte y daros las gracias. Pues nada, pues a vosotros nada, hasta el próximo día. Adiós. ¡Chao!